están hablando de tubo, más adelante están hablando del mismo tubo que nosotros vamos a calcular acá. Perfecto. Entonces, la actividad, el ejercicio dice lo siguiente. Un tubo para riego se construye a partir de dos cilindros con la misma altura. O sea, nosotros vamos a construir un tubo, ¿verdad? Y un tubo se construye a partir de dos cilindros con la misma altura. ¿Cómo se puede observar en la figura? En esta figura de acá. Mire aquí tenemos un cilindro y tenemos otro cilindro. Luego, este tiene un volumen menor que este, por eso es más flaquito, por decirlo así. Y se rellena con algún material y se construye el tubo. Entre los dos cilindros se invierte un plástico líquido. En este sería el plástico líquido que se solidificará al enfriarse para formar el tubo. Para construir un tubo de 1 metro de largo y cuya pared tenga 1 milímetro de espesor, el espesor se refiere a esa anchura que ustedes ven ahí, por decirlo así. Esa pequeña anchura que está ahí. En cálculo se le llama diferencial, se toma como diferencial, pero bueno. Entonces, no, tomaría como diferencial, pero bueno. Entre los dos cilindros se invierte un plástico líquido, como le dije, que se enfriará y se solidificará para formar el tubo. El tubo tiene 1 metro de largo y la pared, como le dije, tiene 1 milímetro de espesor. Entonces se van a necesitar dos cilindros, uno de 15 milímetros de radio y otro de 14 milímetros de radio. La pregunta es, ¿cuántos litros de plástico se requieren para hacer el tubo? Recuerde que para calcular el volumen de cada cilindro, las unidades de medida del radio y la altura deben ser las mismas. Por eso copio aquí estas conversiones que ya sabemos. Para solucionar este problema vamos a desbaratarlo en 3 pasos. El primer paso es obtener los datos, estar claro de los datos. Y los datos son los siguientes. Como dato tenemos la altura de los tubos. La altura del tubo, obviamente, porque vamos a crear un solo tubo. Pero la altura de ambos cilindros es 1 metro. Perfecto. Entonces, todas las unidades las vamos a llevar a metro. La altura del tubo, 1 metro. Implica que la altura de cada cilindro es igual a 1 metro. El radio del primer cilindro es 15 milímetros. Bien, lo que significa que es equivalente a 0.015 metros. Radio 1 es igual a 0.015 metros. El radio del segundo cilindro es 14 milímetros, como bien lo indica por aquí. El cilindro más pequeño, obviamente, y es equivalente a 0.014 metros. Bueno, la pared ya nosotros tenemos como información, el espesor que tiene que tener es 1 milímetro, que es equivalente a 0.001 metro. Si yo hago la diferencia de este y este, obviamente me queda este de acá. Perfecto. Por eso la pared es de 0.001 metro. Ok, el segundo paso entonces va a ser utilizar nuestra fórmula de volumen para determinar el volumen de ese cilindro pequeño que está aquí y luego determinar el volumen del cilindro más grande. No, me voy a adelantar un poco y lo que vamos a hacer luego de determinar el volumen es hacer una diferencia para ver este pedacito que está aquí. Porque si yo le resto el volumen que tiene el cilindro chiquito al grande, me va a quedar ese hueco que se ve. Bueno, el volumen del primer cilindro no va a ser más, que le llamé volumen 1, va a ser pi por el radio sub 1 al cuadrado por la altura h. Como el radio 1 es 0.015 metros, lo único que tengo que hacer es sustituir aquí en mi fórmula. El volumen 1 va a ser igual a pi por 0.015 metros al cuadrado, mírenlo ahí donde está, por la altura que es 1 metro. Si yo primero tengo que realizar primero la potencia, 0.015 por 0.015 me da 0.00225 y aquí metro cuadrado. Pero si yo multiplico 0.000225 por 1, me va a dar lo mismo. O sea, 0.000225, en este caso, metros al cubo, porque aquí me va a quedar metro cuadrado por metros. Sumo los exponentes, metro al cubo. Ok, y el pi lo dejamos expresado así porque es un número irracional. Lo podemos dejar de expresado así.
El volumen de segundo cilindro entonces va a ser, el volumen va a ser, volumen 2, va a ser igual a pi por el radio sub 2 al cuadrado por la altura. Puede que tiene la misma altura. Entonces el volumen sub 2 va a ser igual a pi por 0.014 metros al cuadrado por la altura, que es igual a 1 metro. Bien. Luego multiplico 0.014, como está elevado al cuadrado, es multiplicarlo a él 2 veces, el mismo 2 veces, sería 0.014 metros por 0.014 metros, que me da 0.00196 metros cuadrados. Que cuando yo multiplico esa cantidad por 1 metro, me queda la misma expresión, pero metro al cubo, y el pi lo dejamos expresado así. Ahora, para determinar el volumen de ese cilindro, vamos a decir cilindro cuya base es una arandela, puede decirlo así, podemos ser un poco chistosos y decirlo así, parece una arandela cilíndrica. Bien, entonces no sería más que hacer la diferencia de los dos volúmenes. El volumen grande, le quito el volumen chiquito para que me deje el hueco. Entonces, cuando yo hago la diferencia, volumen de T, aquí sería volumen del tubo, le llamo volumen del tubo, pero sería nuestro cilindro de arandela, nuestra arandela cilindro. Sería 0.00225 pi por metro al cubo, que es el primer volumen que nosotros buscamos, menos 0.00196 por pi por metro al cubo. Como tiene el pi por metro al cubo se repite acá, entonces lo podemos escribir igual y simplemente restamos los números que tenemos aquí, estos decimales. Y eso me da que el volumen del tubo es 0.000029 pi metros cúbicos. Ahora, para nosotros saber qué cantidad de litro de plástico en un tiempo se va a enfriar, se solidificará, se necesita para rellenar el tubo, debemos recordar lo siguiente, debemos recordar esto y lo adelanté. 1 litro es equivalentemente igual a 0.001 metros cúbicos. Así, la cantidad de litros plásticos que se necesita es la siguiente. Bueno, ya sabemos que el volumen del tubo es 0.00029 por pi por metro cúbico. Como nosotros tenemos esta equivalencia aquí, entonces lo más conveniente es de alguna manera descomponer este número de manera que me quede el 0.001 metro al cúbico hacia un lado. ¿Cómo yo hago eso, profesor? Bueno, lo que yo puedo hacer es dividir 0.00029 entre 0.001 y voy a obtener 0.0029. 0.029. El pi lo dejo expresado así mismo. Perdón, ahora que yo tengo eso expresado así, ahora que yo tengo eso expresado así, puedo dejar el número de este lado, que fue por el cual yo dividí ese, que es 0.001 metros cúbicos. Bien, sí, bueno, si usted realiza el producto de 0.029 por 0.001, le va a generar ese número que está aquí, de este lado. Ahora bien, ya nosotros sabemos que esto es equivalente a 1 litro, pues lo que vamos a hacer es la conversión. Quiere decir que el volumen del tubo es equivalentemente igual a 0.021, a 0.29 pi por 1 litro. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar el 1 por esta cantidad que me da lo mismo, el pi pasa igual, y ahora le queda litro. Perfecto. Esa es la cantidad de litros que necesitamos. Ahora bien, este ejercicio no acaba acá. En este ejercicio, luego la otra parte dice que, y eso lo van a utilizar para el ejercicio número 5 que queda de asignación. La actividad número 5 que queda de asignación para ustedes.
cada hectárea de campo es un cuadrado de 100 metros de lado. Para que el riego funcione bien, hay que enterrar un tubo paralelo a uno de los lados del campo, cada 10 metros, o sea, están separados por 10 metros. Y un tubo que alimente, un tubo que sirva de alimentador como en la siguiente figura, o sea, parecido a eso. Es decir, jóvenes, si lo queremos hacer de una manera más bonita, verlo así, este tubo azul que está aquí es el tubo alimentador. Bien, esta es la hectárea, este cuadrado que está aquí, cuyos lados son cada uno de 100 metros. Este tubo de aquí ya tiene una longitud de 100 metros. Este tubo va a servir para alimentar estos tubos que están aquí. Los que están de negro son los tubos que son alimentados por el tubo principal, el tubo alimentador. Ahora, lo que tenemos que hacer es ver, como bien dice aquí, lo que tenemos que ver aquí, porque la pregunta del material lo que nos dice es cuánto tubo, míralo aquí, cuántos metros de tubo se necesita. ¿Cuántos metros de tubo se necesita para cubrir todo eso? Bueno, lo primero que tenemos que saber es cuánto tubo vamos a necesitar. Perfecto. Entonces, ¿cuánto tubo vamos a necesitar? Bueno, en la figura aquí lo dice. Se van a formar, ¿cómo van a estar separados cada uno de ellos? Cada 10 metros vamos a tener 10 rectángulos. Bueno, esos 10 rectángulos van a generar, esos 10 rectángulos van a generar 11 lados en total. Eso de aquí, esos que están aquí van a generar 11. Ahora bien, ¿cómo? Yo solamente, luego del primer lado, voy a poner tubos paralelo al lado de la hectárea. Inicio a poner tubos. Ese sería un tubo, ese sería el otro, otro. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. 9. Porque no puedo tomarlo aquí porque ese otro lado de la hectárea. Perfecto. Entonces tenemos 9 tubos y el tubo alimentador, que hace un total de 10 tubos. Como serían 10 tubos y cada tubo tiene una longitud de 100 metros de largo, ¿por qué 100 metros, profe? Bueno, si eso es un cuadrado y ese cuadrado tiene de largo 100 metros y ese tubo está tomando de punta a punta, bien, los extremos de uno de los lados, entonces ese tubo debe medir 100 metros. Como eso mide 100 metros y cada tubo es paralelo a los lados de la hectárea, entonces van a medir 100 metros también. O sea, eso mide 100 metros, 100 metros, 100 metros. Por lo tanto, son 10 tubos de 100 metros. Lo que necesitamos es entonces 1000 metros de tubo para hacerle los cortes y construir las tuberías. Esa es la respuesta. Y aquí nosotros amamos la matemática.